Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Porque este que fue perseguidor, dice, Él mismo dice por Él, que fue perseguidor, pero Él es el ejemplo. Jesucristo llamó al apóstol Pablo para que sea ejemplo de su clemencia, dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, dice, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna, que nos alcanza a nosotros. Nosotros en estos últimos tiempos alcanzamos, ¿verdad?, misericordia, y conocemos que el apóstol, él mismo dice que no soy digno de ser llamado apóstol. Él es un ejemplo de la misericordia de Dios, hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. Porque a nuestra vista humana, a nuestro parecer, este hombre no merecía ser salvo. Imagínense, hermano, arrastraba a mujeres y a hombres, a mujeres de su cabello arrastraba, mataba. Y a este hombre se le mostró la clemencia. Qué misericordioso es Dios para llamar, porque podía desechar a este hombre. Pero su misericordia, dice el apóstol, entendió esto. Toda su clemencia mostró a través del apóstol. Y vamos a conocer Efesios 2. Efesios 2, 4 y 5. Dice 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué misericordia que tuvo a favor nuestro, ¿verdad? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí mostró también a favor nuestro su misericordia. Nosotros que no vamos a poder decir que nosotros amábamos luego a Dios, pero con toda su misericordia nosotros debemos de entender que no podemos nosotros jugar con su misericordia. No podemos tampoco desentendernos que Dios es misericordioso y vamos a hacer lo que queremos. Porque sabemos que Dios es misericordioso, pero también es justo. Dios es justo. Y si nosotros no obedecemos y andamos como queremos en el mundo y decimos, Dios es misericordioso, me va a perdonar, Dios juzga. Él siempre está ahí para juzgar, para enseñarnos. Y aunque Él es misericordioso, también es recto. Vamos a ir encontrando por la palabra que es misericordioso, debemos de entender, pero también es recto Él. Colosenses 3. Colosenses 3, 12 y 13. Capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, vestíos pues como escogido de Dios, santo y amado, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Estos últimos tiempos dice, soportándoos, y pareciera que esto está terminando en la iglesia, porque una pinchadita ya no nos gusta, parece.
Pero la palabra de Dios dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y como dije, parece que esto ya es muy fuerte, parece que en este tiempo, ¿verdad?, que no queremos perdonar y andamos quejándonos uno contra otro, pero hay una manera, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La medida. Si Cristo nos perdonó todo y usó su misericordia para perdonarnos de todos nuestros pecados y nuestros males, también nosotros. Esa es la medida. Y vamos a ver qué sucede cuando salimos de esta misericordia, cuando buscamos otro camino. Nehemías, vamos a mirar el pueblo, dice que esto se escribió para nuestra enseñanza. Nehemías 9, Nehemías 9, 26 al 31. Este pueblo que provocó a ira a Jehová, que sabía que Dios era misericordioso, pero Él, siendo misericordioso, también es recto. También Él va a juzgar lo que al hombre no le conviene, a los hijos de Dios. Dice 26 al 31, dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras su espalda y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlo a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces lo entregaste en manos de sus enemigos. ¿Qué sucede cuando decimos que Dios es misericordioso? Es muy misericordioso Dios, pero andamos sin nuestra cabeza, que es Cristo. Andamos sin entender nuestro llamamiento, de qué somos. Así como cantamos, ¿verdad?, debemos demostrar algo, la vida de Cristo en nosotros. Dice, entonces cuando salimos y decimos que Dios es misericordioso y hacemos lo que queremos, entonces dice, lo entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos lo oíste, y según tu gran misericordia le enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvía a hacer lo malo delante de ti. Este es el ejemplo de este pueblo, que quedó para nuestra enseñanza. Dice, pero una vez que tenían paz, ¿cuántos hermanos buscan a veces paz, verdad? Y por ahí el Señor hace cosas y encuentra, hace milagros, Dios sana, Dios le da la paz. Dice, volvía a hacer lo malo delante de ti, por lo cual lo abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían. Imagínense, hermano, en la mano de sus enemigos, en aquellos tiempos. Y ahora, ¿quién es nuestro enemigo? El mismo Satanás es nuestro enemigo. Y dice que los dominaron. Dice, lo abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Qué peligro hay cuando nosotros decimos, ¿verdad?, que la misericordia es grande y andamos y hacemos fuera de la voluntad de Dios, desobedecemos la palabra, porque nuestro enemigo, dice, va a dominarnos, como el apóstol dijo, ¿verdad? El pecado se enseñoreará de aquel. Pero volvía y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. No queremos llegar a este punto, porque qué dolor, qué sufrimiento, qué pérdida va a ser estar
dominado por nuestro enemigo. Y que en nuestra vida no entendamos y Dios esté haciendo muchas veces, nos esté sacando de ese lugar con su misericordia. Dice, le amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tu juicio, los cuales, si el hombre hiciere en ellos, vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. ¿Qué tal esta situación? ¿Cómo nos sentiríamos en esta situación? Y muchos estando en esta situación dice, pero Dios es misericordioso y si hago me va a perdonar otra vez. No es ese el caso. Tenemos esta libertad, la libertad en Cristo nuestro Señor, pero no lo tomemos como libertinaje, dice el apóstol Pablo. Y dice otra vez, le soportaste por muchos años. No queremos nosotros tampoco ser así. Que el Señor esté hablando de nuestra vida así. Muchos años le soportaste, sino que tengamos esa libertad, esa comunión con Él. Recibamos su consejo y podamos verdaderamente alcanzar misericordia en cualquier momento, estando en nuestras dificultades, estando con gozo y estando también en debilidad, que sea su misericordia y su gracia para con nosotros. De igual manera, le soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual lo entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tu mucha misericordia no lo consumiste, ni lo desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Aún con todas estas situaciones, el Hijo de Dios tiene protección. Pero no podemos nosotros andar desechando lo que Dios está hablando o lo que Dios está hablando en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor va a ir tratando con nosotros personalmente. Nuestra mente va a ir diciendo, esto no te conviene, esto tenés que dejar. A través de su Espíritu va a ir hablándonos a cada uno. Porque para decir que no conocemos la palabra, los hijos de Dios conocen su palabra. Nosotros conocemos bien su palabra, para decir que no conozco y por eso hice. Vamos a ser mentirosos en ese punto. Conocemos, todo conocemos, desde nuestra niñez conocemos la palabra, conocemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Pero de ahí están nuestros hechos, nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, nuestro carácter. A veces está en contra de Dios y no queremos que el Señor nos deje la mano de nuestro enemigo, porque Satanás no va a jugar con nosotros. En aquellos tiempos el pueblo estaba en manos de sus enemigos. En este tiempo espiritual nuestro enemigo es Satanás mismo. Y no Satanás va a juzgar, no es que va a joder con nosotros, nos va a hacer perder muchas cosas. Y por ahí vamos encontrando en el fondo, y de ahí para levantarnos es muy difícil. ¿Para qué vamos a dar oportunidad si nosotros conocemos su palabra? Nos vamos a decir que Dios es misericordioso y vamos a hacer lo que queremos, ¿no? Vamos a adecuarnos a lo que Dios quiere enseñarnos. Vamos a Hebreos. No anoté mi versículo, pero es 15.
Vamos a pasarnos de mi versículo. Lamentaciones 1. Lamentaciones 1. (18). Primeramente, capítulo 1, versículo 18. Dice: Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblo todo, y ve mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Estos quedaron para nuestro ejemplo. Dice que contra su palabra me rebelé, dice. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Ya queda para nuestro consejo esto, ya. Y muestra lo que sucede. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Ahora el 20, versículo 20. Dice: mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis extrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estrago la espada, por dentro señoreó la muerte. Qué situación, ¿verdad? Cuando descuidamos y cuando decimos que Dios es misericordioso y andamos y hacemos fuera de la palabra de Dios, vivimos fuera de la palabra. Porque acá dice: Jehová es justo, aún en su misericordia Él es justo. Dice: yo contra su palabra me rebelé. Y no queremos nosotros rebelarnos, porque dice: oíd ahora, pueblos todo, y ve mi dolor. Hay dolor cuando nos rebelamos. Así como dije, todos nosotros conocemos la voluntad de Dios, conocemos bien lo que Dios quiere, lo que es bueno. Y dice: mira, oh Jehová, estoy atribulada, mi extraña hierven. Y esta es la situación del Hijo de Dios cuando desobedece. Su situación es así. Mi corazón se trastorna dentro de mí. Buscamos salida, no encontramos. Vamos para acá, vamos para allá, nos equivocamos. Porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estrago la espada, por dentro señoreó la muerte. ¿Por qué estrago la espada? Porque corta todo. La palabra de Dios, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, está cortando todo. Todo lo que escuchamos pareciera que es directo para nosotros. La palabra de Dios parece directo, y decimos a veces cuando estamos fuera del camino, pareciera que el hermano está hablándonos a nosotros personalmente. Parece que el hermano sabe nuestra situación. No es así. El Señor está tocando nuestra vida cuando estamos en esa situación. Porque yo digo, por ejemplo de mi vida, el Señor, pareciera que el hermano que predica habló para mí, solo parecía que conocía cómo yo andaba. Pero dice: mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estrago la espada, por dentro señoreó la muerte. Qué difícil situación, ¿verdad? Está ahí la misericordia de Dios, pero Dios es justo, Dios va a juzgar. Vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2, capítulo 2. Versículos 7 al 9. Dice, esto conocemos nosotros, ¿verdad? Dice: por este hombre justo. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados.
porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y libró al justo Lot. Pero ¿cómo estaba este justo? ¿Dónde estaba? Conocemos nosotros, conocemos la situación que eligió él. Vio que era bueno, al principio vio que era bueno, miró y vio que era bueno, era como el huerto de Jehová, dice. Pero dice, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos estaba con gozo, estaba en paz, estaba en libertad. No, dice, afligía cada día su alma justa. Qué feo es vivir así. Qué feo es estar en esta situación, sabiendo que nuestro Dios es misericordioso y viendo que cuántas veces dice clamaba y podía sacarle. En esta situación, este justo no, si clamaba, Dios le iba a sacar antes del juicio. Pero Dios estaba ahí para librar. Pero este justo no se daba cuenta en qué lugar estaba, y afligida cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabía que ellos hacían mal, pero él estaba ahí. Sabía él con quién estaba. Y para decir que no entendía, por eso el creyente sabe su situación. Por eso el apóstol dice que nosotros mismos debemos de juzgarnos a nosotros mismos. No hace falta que el hermano se levante y te diga esto está mal o esto no tenés que hacer. Nosotros mismos conocemos. Conocemos por esta gracia que lo que conviene y lo que no conviene. Por eso no podemos entrar en mucho detalle de esto, pero nosotros conocemos la palabra. Nos conocemos a nosotros mismos y la palabra de Dios nos da libertad a juzgarnos a nosotros mismos. Vamos a Salmo 103. Vamos a aprovechar esta misericordia. Vamos a apropiarnos de que Dios es misericordioso y vamos a ponernos en su mano para que tengamos paz continuamente. 103, versículo 8. Nuestro Dios es misericordioso, pero también es justo. No queremos ver pérdida. Siempre queremos ver ganancia, queremos ver bien a los hermanos. Nos duele verle a los hermanos estando en mal camino, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Orar, pedir al Señor que sea abierto sus ojos y que clame a Dios verdaderamente, y Dios enviará salvación, libertad a esa vida. Porque en otra cosa no podemos, porque si andamos quejándonos y hablando no es el lugar. El lugar es usar nuestra rodilla y clamar al Señor, cerrar nuestra boca y pedir al Señor que le revele a tal persona, y Dios es justo. Y también dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Nosotros tenemos esa libertad. 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso a veces el creyente no se da cuenta y va muy profundo, va muy lejos, porque Dios es lento, pero grande es en misericordia. En cuanto a la ira, dice, es lento. Y entonces parece todo bien, sale todo bien, hacemos todo bien, parece que no nos estorba nada, estando en el mundo, haciendo lo que el mundo hace y también desobedeciendo la palabra, porque pareciera que Dios no va a juzgar eso.
Pareciera que Dios nos va a juzgar nuestros errores, nuestro fracaso, pero siempre sale a luz. Eso es lo que debemos de llevar en cuenta. Siempre sale a luz las cosas. El pecado siempre sale. Y nuestros errores, nuestra rebeldía pareciera que está dentro de nuestro corazón y no se ve. Otro hermano puede ser que no vea nuestra rebeldía, pero tiene su hijo, y su hijo es el pecado. Esa rebeldía contra la palabra de Dios, esa desobediencia contra la palabra de Dios, a veces no se ve en el Hijo de Dios. A veces está tan escondido que no se ve, pero su manifestación es el pecado. Sí o sí va a tener hijo, y su hijo es el pecado, tarde o temprano. Por eso es misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Dios ya sabía todo, dejó pasar tiempo, pero va a juzgar. Y pareciera a nuestra vista, a nuestro pensamiento, que Dios va a hacer pasar por alto nomás. Ninguna cosa Dios va a hacer pasar por alto. Cuando pedimos perdón, vemos que David, la vida de David, ¿verdad? Pidió perdón David por lo que había hecho, pero también tuvo consecuencias. También Eva, ¿verdad? Adán, vemos el principio. Dios perdonó, pero tuvo consecuencias. Y en nuestra vida también va a ser así. No queremos errar de camino. El Señor viene pronto. ¿Qué tal si Él nos encuentra en otro camino? ¿Qué harían? Si el Señor viene y nuestros hermanos se van y nosotros, por desobedecer la palabra de Dios, sabiendo bien que Dios es misericordioso, sabiendo bien que Dios es clemente, también sabiendo bien la palabra. Por eso dije al principio, conocemos la palabra de Dios. Nadie va a engañarnos en cuanto a la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos con esta palabra que conocemos? ¿Aplicamos a nuestra vida o dejamos pasar? ¿Vivimos la vida de Cristo o escuchamos y entendemos y dejamos de lado? Porque la palabra de Dios no consiste en entender todo. La palabra de Dios es para vivir. Tiene vida, tiene poder. El Hijo de Dios tiene que vivir la palabra, no conocer solamente, porque el conocimiento, dice, envanece. Pero el vivir la palabra, vivir con Cristo, andar, caminar con Él, el día que el Señor venga, vamos a encontrarle ahí. Y vamos a vernos cara a cara, si vivimos su palabra, si obedecemos su palabra. Y Dios es misericordioso, es muy grande en misericordia que Él quiere llevarnos de este lugar que sufrimos nosotros en este lugar. Sufrimos aún estando bien con nuestro Señor, sufrimos. Y estando mal es mucho peor la situación. Pero no debemos de jugar con el Señor sabiendo y conociendo su palabra. Conocemos su palabra. Como último vamos a leer Hebreo capítulo 4, versículo 16. Podemos leer desde 14, podemos leer 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, así como nosotros somos tentados también.
Él fue tentado y conoce. Y al conocer nuestras debilidades, podemos usar este versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué importante es tener una puerta abierta cuando que no tengamos miedo de llegar. Nosotros conocemos bien que cuando tenemos algo con alguien, ¿verdad? Nos discutimos o nos miramos mal solamente, ¿verdad? Es difícil después tener ese acercamiento. A veces no podemos mirarle su cara, ¿verdad? En lo natural, sobre un hermano, sobre un pariente o sobre nuestro papá, nuestra mamá, ¿verdad? Discutimos a veces, ¿verdad? Y a veces nos duele tanto que no tenemos ganas ni de mirarle a tal persona por la situación. Y cuanto más si tenemos algo contra nuestro Dios, o algo escondido, o algo que está impidiendo nuestra comunión. Pero acá nos invita, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque tenemos, dice, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Él se va a compadecer, conoce nuestras debilidades. El día que nosotros le decimos, el Señor, no puedo con esto, yo no puedo, Señor, ayúdame, dame fuerza, Señor, Él va a estar ahí fortaleciendo. Pero si nosotros nos cerramos de Él, ¿cómo Él va a hacer el trabajo? Si nosotros conociendo su palabra, nosotros conocemos lo que a Él le agrada, nosotros somos rebeldes y nos cerramos, y decimos no, Él no va a estar como el enemigo entrando, forzándonos. Sí va a tratar con nosotros, sí va a tratar, pero ese trato duele. Ojalá que Él trate con nosotros en su misericordia, porque va a tratar con el que está de acuerdo con Él y va a tratar con el que no está de acuerdo con Él también, para hacernos crecer. Pero es diferente el trato aquel que puede acercarse libremente y confiadamente, porque Él va a hacer su confianza al Señor y va a ser muy difícil de llegar delante de Dios con un dolor de corazón, con un quebranto, que hace rato deberíamos ya haber solucionado. El Señor estaba hablándonos con qué cara nos presentamos, ¿verdad? Sabemos, conocemos, cada uno ya pasamos esto, que no podemos llegar libre, siempre va a haber un llorar, pedir perdón al Señor por nuestro fracaso, pedir ayuda y que nos fortalezca a sacar de ese lugar de donde estamos, ¿verdad? Sin embargo, si estamos de acuerdo con su palabra y obedecemos su palabra, podemos acercarnos confiadamente, libremente, sin impedimento, porque no vamos a no vamos a tener un doble cara con el Señor, sino vamos a tener una libertad completa para hablar con Él, porque Él quiere hablar con nosotros, Él quiere comunicarse. Por eso dice también la palabra, ¿quién es el hombre para que lo visites? Ahí está claro que Él quiere visitar, quiere hablar, quiere conversar con nosotros, por donde andamos. Pero nosotros a veces nos descuidamos. Que el Señor nos despierte, Él viene pronto. El Señor bendiga su palabra.